La investigación científica y el sentido común. Una de las cosas que nos damos cuenta cuando hablamos de ciencia y de sentido común es que ambas comparten un lenguaje más o menos semejante y están basadas casi siempre en un tipo específico de discurso. La sociología de la ciencia dice, por ejemplo, que el discurso científico está inscrito en un esquema mayor al que nosotros tendemos a llamar cultura y por lo tanto está impresa o llena de condiciones muy subjetivas. Por otro lado, los científicos dicen que el verdadero conocimiento científico es objetivo y esto implica necesariamente una contradicción de inicio. Bolaños nos dice que una forma de hacer compatible estas dos nociones tiene que ver justamente con una forma particular de argumentación. Es decir, la ciencia es una forma particular de argumentación. Por otro lado, se dice que no existen resultados científicos que sean a priori indiscutibles. La primera postura tiene que ver con la teoría de la argumentación y la segunda postura con la teoría del conocimiento. La relación entre la teoría del conocimiento y la teoría de la argumentación es lo que nos va a llevar a la solución que Bolaños nos propone. Antes que eso, establezcamos la relación entre sentido común y la práctica científica, con estos 5 puntos. 1. El uso de esquemas conceptuales y estructuras teóricas. Una persona común, cualquiera que sea, utiliza esquemas conceptuales para tratar de identificar cualquier condición de la realidad. Estos esquemas conceptuales casi siempre están inscritos en la cultura, en nociones culturales, y utiliza también estructuras teóricas, por supuesto. Sin embargo, un científico construye sistemáticamente sus estructuras teóricas. Después, evalúa la consistencia interna de estas teorías, es decir, qué tanto se relacionan entre sí, qué tan consistentes son unas con otras y que las implicaciones axiológicas, o sea, estos principios de inicio que permiten partir de un terreno firme en el cual decimos esto es lo cierto y a partir de esto yo puedo predecir ciertas condiciones, se relacionan entre sí y se relacionan de manera positiva sin contradecirse. Y finalmente someten a una prueba empírica estas estructuras teóricas. Mientras que una persona normalmente construye sus estructuras teóricas a partir pues, de una tradición, digamos, de pensamiento o de las condiciones que están más cercanas a él. Una segunda condición es la selección de hipótesis y su relación con evidencias. Mientras que una persona común trata de explicar un sentido de la realidad a partir de una hipótesis tradicional, ¿no?, que se ocupe dentro de su entorno cultural o social, un científico tratará de seleccionar las hipótesis con base en una tradición, en la tradición científica a la que pertenece. De hecho, la misma percepción de la realidad del científico tiene que ver mucho con esta estructura de pensamiento científico. Un tercer punto sería el control de datos externos. Mientras que una persona selecciona los datos que van a tratar de darle sentido a sus hipótesis mediante la información que tenga más a la mano, es decir, nadie se ha enfermado de coronavirus en mi familia, nadie se ha enfermado de coronavirus de las personas que yo conozco, luego entonces el coronavirus es un invento, ¿no? Toda la información que los rodea simplemente los remite a una hipótesis que fácilmente pueden probar con los datos que pues justo los rodean, ¿no? De esta forma quiere decir que la información que tenemos más a la mano y la más recurrente es la que va a reafirmar nuestro sentido de la realidad. Esto que es algo mucho del sentido común y que forma parte de nuestra forma de entender la realidad y que es una de las funciones principales de la cultura, termina siendo un contrasentido en la construcción científica. En la construcción científica nosotros tenemos que controlar los datos externos. ¿Qué tanto se involucra el hecho de que toda la gente que me rodee solamente pertenezca a un grupo etario muy específico, a un nivel sociocultural o un nivel socioeconómico muy específico que tiene poco contacto, por ejemplo, con procesos infecciosos o que ha seguido las regulaciones de manera adecuada
o que tiene un alto nivel de resistencia a cierto tipo de bacterias o virus. Eso no quiere decir que la información general se invalide solamente porque mi información contextual me esté dando una apreciación de la realidad muy específica. Dicho de otra forma, lo que tengo que hacer siempre es dudar de lo que yo creo, porque de alguna forma u otra mi contexto me está dando razón sobre la información que yo poseo, pero esto no implica que sea una realidad extensa. Es decir, lo que es realidad para determinada condición humana, es decir, para determinado grupos de seres humanos que están insertos en determinado entorno, no es una realidad para todos y por lo tanto no es una realidad científica. Una vez más, el cuarto punto sería la relación entre los fenómenos. Mientras que una persona puede pensar, hoy en la mañana me desperté y lo primero que recuerdo de mis sueños es haber soñado con el número 5 y el color rojo. Y entonces veo alrededor de mí 5 y rojos por todos lados, ¿no? O 5 rojos, de hecho, ¿no? Y digo, algo me está tratando de decirle un universo. Primero lo soñé, ahora lo estoy viendo en la realidad. Esto debe ser algo metafísico, alguna situación que debo yo de percibir de la realidad, que debo de ponerle más atención, ¿no? Porque es algo que me está mandando decir el universo, por decirlo menos, ¿no? El cerebro humano, una de las condiciones básicas que tiene es justamente filtrar la información con una relación emotiva, es decir, aquellas cosas que nos parecen más importantes y que esta importancia no tiene que ver absolutamente con ninguna jerarquía social o estructural, sino solamente con una jerarquía emocional, me parecen más importantes, son a las que yo les doy mayor relevancia. Posiblemente esos 5 rojos o esos 5 y esos colores rojos que había por el ambiente siempre han estado ahí. La única situación es que como soñé con ellos y les puse importancia, mi cerebro los filtra de una manera más natural, es decir, les da más importancia. Esta relación entre fenómenos que una persona normal atribuiría a cualquier condición, un científico tiende a ser más sistemático y tiende a cuestionarse un poco más cuáles son esta aparente relación entre fenómenos. Una quinta diferencia entre el sentido común y la ciencia o la postura científica es el rechazo a las explicaciones metafísicas. Las explicaciones metafísicas son todas estas relaciones de fenómenos, todos estos controles de datos, todas estas condiciones que sin llevar una sistemática nos llevan de repente a proponer una explicación que no está necesariamente comprobada o que no está comprobada. De hecho, el sentido común está repleto de explicaciones metafísicas. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de la inteligencia y de la cultura es la utilización justamente de la información para poder resolver problemas. Esto lo veremos más adelante también, es una condición de la ciencia. La ciencia, una de las utilidades de la ciencia es justamente esta posibilidad de poder resolver problemas. Solamente que en el sentido común, los problemas a los que nos enfrentamos son problemas cotidianos. Whitehead nos dice que en el pensamiento creativo el sentido común es uno de los peores enemigos. Es más, nos dice, como lo ven ahora, su único criterio para juzgar es que las ideas nuevas deben parecerse a las viejas. Por su parte, Peirce nos dice que por lo tanto es necesario encontrar un método que ayude a que nuestras creencias no se determinen a partir de algo humano, sino por permanencia externa, por algo que nuestro pensamiento no pudiera afectar. El método debe ser tal que la conclusión última de todo hombre fuera la misma. Este es el método de la ciencia. Su hipótesis principal nos dice, hay cosas reales cuyas características son totalmente independientes de nuestra opinión acerca de ellas. El único problema aquí, habría que decir, ¿es esto real? Thomas Wright relaciona el sentido común con el principio de tradición. Para Thomas Wright, la tradición es un conjunto de conceptos, observaciones, principios, valores, creencias, teorías, normas, prácticas, que a veces están insertas en instituciones,
pero que no siempre son explícitas y generan un marco global al interior de una comunidad y que le genera identidad. Esto, desde el ámbito antropológico, lo conocemos como etos, el etos de una comunidad. Y de hecho, se ha hablado en muchos sentidos también del etos científico. ¿Qué es lo que los científicos creen? Es decir, cómo valoran o cómo dan por ciertas razones axiomáticas, principios de inicio de los cuales parten. ¿Cuál es la relación entonces entre este etos, entre este conjunto de creencias y lo que el científico ve? Y cómo este conjunto de creencias que genera una doble parcialidad en el observador, otro tema que veremos más adelante, también disloca el sentido de realidad de la investigación científica. Y ahora sí, para terminar, el asunto de la solución de Bolaños al respecto de la discordancia entre el discurso científico como una actividad plenamente subjetiva y la práctica científica como una actividad plenamente objetiva. Bueno, Bolaños nos dice que hay dos tipos de conceptos, los conceptos A y los conceptos B. Los conceptos A son los conocimientos, la realidad, la objetividad, la verdad, y todos estos pertenecen a lo que él llama nivel 2. Por otra parte, los conceptos B son la argumentación, la retórica, la comunicación, y todo esto tiene que ver con el tipo de información de nivel 1. En el nivel 2 hay un establecimiento de la verdad de P, ¿no? Hay un uso matemático y lógico y en su caso evidencia empírica, es decir, es la construcción de la ciencia tal y como la conocemos, como fue definida a partir del Círculo de Viena, ¿no? Y en el nivel 1 se encuentran los usos filosóficos, pragmáticos, políticos, los abogados, etcétera, etcétera. A y B se encuentran fuertemente relacionados, lo cual nos crea un falso dilema, es decir, la argumentación racional debe de estar relacionada con la creencia de pruebas irrefutables. Si tú argumentas racionalmente de manera adecuada, tal como hacen los filósofos pragmáticos y políticos, entonces estás accediendo a una prueba irrefutable de verdad, ¿no? Y esto no es necesariamente así. Lo mismo del otro lado, ¿no? Una generación de pruebas irrefutables de objetividad, de conocimiento y de realidad no tiene que ver mucho con una argumentación racional, aunque sí es muy necesaria. Entonces, este vínculo entre el discurso deliberativo del derecho y el discurso argumentativo de la ciencia muchas veces se tiende a confundir y se piensa que argumentando bien tenemos como resultado, pues justamente una situación de verdad, lo cual a todas luces pues es algo falso, es una falacia. La ciencia constituye entonces un caso especial de razonamiento constituido por elementos tanto del nivel 1, es decir, de argumentación, retórica y comunicación, como del nivel 2, conocimientos, realidad, objetividad y verdad. Si nos preguntamos, ¿existen patrones generales de racionalidad? Deberíamos de pensar entonces, por ejemplo, en la coherencia de los hablantes, en la parcialidad semántica, que es decir, toda la comunidad del significado del lenguaje, ¿no? El lenguaje que se comparte, los fundamentos a los que se afirman y sobre los que responden las observaciones, ¿no? Y por otro lado, nos podríamos preguntar si hay patrones de racionalidad en la ciencia, en la práctica científica. Y lo primero que tendremos que decir es que la ciencia no es solo un discurso racional acerca de los hechos. Hay un estudio de los hechos objetivo, verificable, etcétera, etcétera, ¿no? La ciencia no es solo la demostración formal de postulados. La misma construcción de los postulados está basada en condicionamientos que tienen que ver con poder validar de manera interior las teorías y las hipótesis con las que se cuenta. La ciencia no es solo la formulación de explicaciones de carácter general. Luego entonces la ciencia es un campo especial de razonamiento. Pues espero que esta solución les haya servido y si no, pues nos vemos en el siguiente curso, video, clase o lo que sea que sea.